eh, vamos a presentar Profe, vi que ya publicó fecha para junio. a ver, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ya se ¿Cómo está? publicó, creo que si no mal recuerdo, para el viernes 18 tienen el parcial. Cualquier Sí. cosita lo vemos juntos, yo ya se los publiqué el fin de semana para que vayan teniendo, ustedes se organicen. Segundo parcial, viernes 18 de junio de 13 a 15 horas. Las unidades que se evalúan son las 5, 6, 7 y 8, segurísimo. Y la 9, vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Sí? Es en modalidad en línea, de forma remota, tal cual fue el primer parcial que tuvieron. Y el recuperatorio es el viernes 2 de julio, de 13 a 15, y ese es oral. ¿Sí? Así que eso es más o menos. Por eso usted me preguntaba. Sí, porque también me dijo que iba a haber otro trabajo práctico de matriz. No, no, lo que yo ayer expliqué es que finalizado el límite, hoy a las 18 horas, hay 4 alumnos que tienen que, 2, reentregar sus trabajos de cesárea, porque estaban mal formulados, faltaban respuestas o estaban mal compaginados. Y luego eh, hay 2 colegas que no entregaron sus trabajos en tiempo, que fue el viernes pasado, y tienen tiempo hasta hoy para entregarlo. Entonces, cuando finalice ese horario, después de las 18 horas, yo les voy a subir un trabajo práctico que lo hice yo, como si fuera alumno, que se llama matriz. Es decir, es como para que cada uno se autoevalúe qué más puede enriquecer sus propios trabajos. ¿Sí? Ah, bueno. Es para que, es como que uno, es como cuando uno viene y dice, bueno, yo tuve un poquito más de tiempo en hacerlo, no sé, fui un poco más creativo, encontré más información Para y te lo complementar. muestro. Entonces cada uno verá la necesidad de autoevaluarse. Habrá gente que diga, mi trabajo es tan bueno como ese o tan completo. Bueno, no sé, cada uno verá qué le conviene hacer con ese trabajo. Yo lo voy a subir como para que cada uno se autoevalúe. Si alguien respondió y le pusimos, bueno, sus respuestas son muy breves, eh, pobres, le falta un argumento o no tiene propiedad para redactarlas, bueno, yo miraría el matriz como alumno para ver cómo mejorar ese trabajo en un futuro. Yo no tengo que entregar nada, solamente es como mirar ese trabajo para ver qué más puedo seguir aprendiendo. ¿Ok? Gracias, profe. No, de nada. Bueno, vamos a continuar con lo que nos quedaba de la unidad 8, ya falta muy poquito, que es eh, terminar con bronquiolitis. Recuerden que neumonía lo tienen que leer del apunte, ¿sí? Acá hay un apunte que ustedes tienen a pie de página de la unidad, que es texto de la unidad 8, enfermedades respiratorias de la infancia, y ahí tienen que leer el tema de neumonía. Neumonía lo tienen que leer ustedes, ¿sí? Para prepararlo para el parcial y para los gabinetes por venir. En cambio, igual mucho de lo que estamos viendo hace también a la neumonía, porque no es tan diferente como en cuanto a su tratamiento y evolución, ¿sí? Entonces, muchas cosas van a aprovechar lo que estamos aprendiendo. Bien, criterios de gravedad de los pacientes con bronquiolitis, ¿sí? Y de alguna manera también son criterios de gravedad para otras enfermedades respiratorias. Tenemos un niño con bronquiolitis, pero que tenga un factor de riesgo para IRAP, significa infecciones respiratorias agudas bajas. Y el riesgo, que ayer habíamos dicho que por qué le hacíamos una placa radiológica, era porque buscábamos qué, neumonía, ¿sí? Entonces, que un niño con bronquiolitis, ¿sí? Tenga neumonía hacia un criterio de gravedad. Yo a ese niño no lo puedo mandar a su casa, tiene que quedarse internado con nosotros. Después, otros criterios de gravedad, que el niño haga apneas. ¿Qué es una apnea? Les pregunto a los que estamos presentes. Si yo digo, mi hijo hizo una apnea, ¿cómo tengo que yo definirla para saber si verdaderamente tuvo o no apneas el paciente? Si a ustedes un paciente lo llama, el familiar, le dice, me parece que mi esposo está haciendo apneas,
ustedes, ¿cómo definen el evento para poder clasificar si sí hizo una apnea? ¿El tiempo de cese de respiración, profesor? Bien, ¿y de cuánto debe ser? Y ahí habría que ver qué refiere el familiar para nosotros, bueno, pautar si realmente es una apnea lo que Bien, nos está ok, comunicando. bien. La apnea se define como el cese de la ventilación espontánea por un tiempo de hasta 20 segundos, ¿sí? Entonces, yo me tengo que, cuando una persona me llama y me dice que su hijo o su familiar está haciendo apneas, yo tengo que valorar la respiración y cada una de las características, es decir, su frecuencia, su ritmo, la profundidad y la facilidad con la cual está respirando o deja de hacerlo. Entonces, las apneas es un factor o un criterio de gravedad para la bronquiolitis, no es normal que lo hagan, por eso me preocupa, por eso es un criterio de gravedad, ¿sí? Te está diciendo, si este niño con bronquiolitis hace episodios de apnea, es grave, es un criterio grave para ese niño como un punto desfavorable. Y recuerden, las apneas se definen entonces como el cese de la ventilación espontánea, porque yo lo que veo es que la persona deja de ventilar, ¿sí? Por eso digo, es el cese de la ventilación, no de la respiración, de la ventilación espontánea por hasta 20 segundos de duración. Luego, un criterio de gravedad es que el score de tal tenga 9 puntos o más, ¿sí? Porque la clasificación que dice, ¿cómo está ese niño con un score de 9 o más puntos? 12 es lo máximo. ¿Está bien? ¿Se puede ir a casa? ¿Está comiendo? ¿Cómo está un niño con un score de tal de 9? Que ayer estuvimos revisando eso, ayer, no muy lejos en el tiempo. Si una amiga te llama por teléfono y te dice que está en la guardia de un hospital y escuchó que el médico dijo que el score de tal era de 9 y la mandan a su casa con su hijo, ustedes, como amigos de esa señora, ¿qué le van a decir? Anda a casa, no te preocupes. Si yo soy la amiga, te estoy diciendo, amiga, ¿me estás escuchando? Se cortó la comunicación. A ver, ustedes, miren que estas cosas se presentan y a veces, ¿vieron cuando ustedes dicen que el enfermero tiene que defender los derechos del paciente? Bueno, acá es donde se evidencia la defensa, pero siempre se defiende con criterios, con conocimiento, no con caprichos. ¿Qué le dirían a su amiga? Sí, volvé a casa, que no pasa nada, está todo bien. A ver, yo los escucho, arriesguense. No, profesor, ya estaría en un cuadro grave. Bien, uno tiene que decirle, no, amiga, mira, no lo dejes volver, no te vuelvas con tu hijo a tu casa, porque si vos escuchaste que el score de tal era de 9 o más puntos, es un score que está advirtiendo y pronosticando gravedad. Tu hijo se tiene que quedar internado, ¿sí? Exigí que se quede internado. Cualquier cosa me avisás y yo hablo con el médico. Ahí sí ustedes pueden hablar con un médico y decirle, bueno, mire, yo entiendo que usted pueda no tener cama, pero a este Profe, niño con un score de tal no lo puede mandar a su domicilio, porque de entiendo la 6 gravedad del caso. perdón, de Sí, 6 a dígame. 8 sería moderado. De 5 a 8 es moderado, de 9 a 12 es grave y hasta 4 es leve. Listo. Muy bien. Eso lo explicamos ayer y está escrito igual. Recuerden que todo esto que yo estoy explicando está en la plataforma. Yo lo que estoy haciendo es explicando todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Acá está, miren, en todo lo que es, acá tienen la relación con las correlatividades, cómo está ese niño. Acá está el puntaje alcanzado, si está leve, moderado o grave, cómo satura, si ese chico se queda en casa, se va al domicilio. Todo lo hemos explicado eso. ¿Sí? Bien, entonces seguimos con los criterios. Falta respuesta al tratamiento. Y acá dice máximo 3 dosis en la posta de atención inicial. ¿Qué significa esto de posta de atención inicial?
son las famosas postas de bronquiolitis, que son espacios dentro de un hospital que se organizan para atender a todos los niños que vienen con broncoespasmo en esta época del año. Entonces ahí los recibe una enfermera, hace el triage, evalúa la presunción diagnóstica del paciente, lo ausculta, determina los ruidos agregados, las sibilancias, y se hacen 3 nebulizaciones en el lapso de una cada 40 minutitos o 30 minutitos con un broncodilatador, con oxígeno, y uno ve si ese paciente en 3 dosis consecutivas mejora su estado. Si vemos que no mejora su estado, es un niño que requiere una atención o evaluación más exhaustiva. Pero bueno, es un criterio de gravedad, porque si yo con 3 dosis de broncodilatador no puedo hacer que ese paciente me ventile mejor, significa que necesita una atención de otra complejidad diferente a la de una inicial. La imposibilidad de alimentarse. Si a mí me dicen que este niño, por ejemplo, se volvió a su casa porque estaba con un score leve de tal, pero se alimentaba, y yo le digo a la mamá, bueno, si deja de alimentarse, me lo vuelve a traer, porque es un criterio de gravedad. Yo no puedo tener un niño sin alimentarse en casa. Recuerden que acá, cuando yo digo alimentarse, estoy hablando de mantener la normohidratación del paciente, ¿sí? Porque alimentarse puede ser la mamadera, puede ser la lactancia exclusiva, entonces no hay otra cosa por comerse, ¿sí? Entonces, la imposibilidad para alimentarse es un criterio de gravedad, porque dice que la insuficiencia ventilatoria del paciente empieza a ser muy grave y estorba la capacidad de alimentarme. Esto lo explicamos ayer, ¿sí? Paciente que altera su capacidad ventilatoria pierde siempre rápidamente la capacidad de mantener una vía aérea segura mientras que mastica y deglute, ¿sí? Por eso uno cuando tiene dificultad respiratoria lo primero que hace es dejar de comer. Es una cosa de supervivencia. El problema es que un lactante no sabe eso todavía, pero generalmente empiezan a rechazar el alimento. La mamá dice, está tomando la teta y saca la cabeza, ¿sí? Porque rechaza el alimento en el sentido de que lo asfixia, ¿sí? Imagínense, todo congestiva, la vía aérea superior, y los niños de hasta 3 meses te respiran solamente mucho por la nariz, no saben respirar por la boca todavía. Es algo que todavía no aprendieron. Entonces tenés una nariz congestiva, entonces el niño tiene que rápidamente respirar por la boca y si va a empezar a comer, difícilmente pueda respirar. Muy bien, criterio de internación, ya habíamos dicho, todos los casos moderados y graves, según el score de tal, necesitan internación. El seguimiento, y bueno, si están internados, obviamente el seguimiento clínico médico al cual va a estar sujeto el paciente para ver cómo mejora y cuándo podrá tener su alta. En cambio, un paciente que se vuelve a casa porque su score es leve, ¿sí? Es un niño que puede tener una atención ambulatoria, domiciliaria, se le dan pautas de alarma a la familia, como por ejemplo, ¿cuáles? Les pregunto a ustedes, ¿qué pautas de alarma le darían a una mamá, a un papá que se vuelve con su hijo con diagnóstico de bronquiolitis, pero el score de tal es de 3 o de 4 y es leve? ¿Qué les pregunto a ustedes como enfermeros? ¿Qué pautas de alarma le darían para decir, si ve o ocurre esto, me lo vuelve a traer? Y yo creo que tener en cuenta lo que acababa de decir, empezar ¿Cuál? con estas dificultades ventilatorias. A ver, vamos a bajar, yo sé que pueden hablarlo con propiedad, pero vamos a bajarlo a algo que los papás puedan entender. Díganme en signos, síntomas. La temperatura puede ser, y también ¿Qué de la temperatura? la respiración. Leda, ¿qué de la temperatura? Porque todos tenemos una temperatura basal. Habíamos dicho que estos chicos hacen fiebre de baja magnitud, pero eso no va a molestar. Puede ser la respiración, profe. ¿Qué? Que a veces tiene también ¿cómo le podría decir? A En la nariz a veces utilizan en las narinas, hacen esfuerzo, puede ser
A ver, yo soy el papá. Usted me dice que las narinas hacen esfuerzo. ¿Y No, cómo no, es esa enfermedad? quiero decir, sí, a ver, Miren que es la pregunta más simple que les estoy haciendo. Estoy preguntando, ¿cómo le darían pautas de alarma a un papá o una mamá de signos y síntomas que hagan de alarma? Si pasa o usted ve eso, me lo trae de vuelta a la consulta. Signo de cianosis. ¿Rechazo a la alimentación, profesor? A ver, Cecilia me dice que, El rechazo a alimentarse. muy bien, rechazo, imposibilidad de alimentarse. Sí, no es que no tiene apetito, sino que el niño parece que come y como que se ahoga. ¿Sí? Uno tiene que explicarle así al papá. Yo sé todo lo que está pasando internamente, pero ahora tengo que bajarlo para que el papá me lo entienda. Si usted nota que su hijo rechaza el alimento, como muy bien dijo Cecilia, o come y siente que usted ve como que se ahoga en ese acto de comer y respirar, me lo trae. ¿Qué más? Y para que me quede claro, usted me dijo que yo lo sé que es esta dificultad ventilatoria que va a presentar la criatura. Claro, el Pero ¿cómo rechazo al se podría alimento, decir que usted me dice para que lo entiendan? claro. Una cosa, cuando yo pregunto, ¿qué le diría a una familia como pautas de alarma? Y Si otra es se que pone moradita, le diría a la familia. ¿cómo, Elías? Si se pone moradita, le diría a la familia. Muy bien, si cambia de color, se pone azulado, más que morado, azulado, eso es cianosis. Muy bien, uno puede empezar a decirle, si usted nota que los labios, las manos, cambian de color y tienen un tinte azulado, eso se llama cianosis, papá, me lo tiene que volver a traer. ¿Qué más? Despierta con dificultad, o usted nota que le cuesta despertarlo, o que duerme más de la cuenta, ¿sí? Esos son criterios, o usted escucha que cuando respira hace ruiditos, puede estar sibilando ese paciente, y gravemente. Entonces, todos esos son pautas de alarma que uno tiene que darle, ¿sí? A la familia para que me lo traiga el chico, porque si no ese chico ambulatoriamente tampoco le puedo dar la oportunidad de irse a casa. Muy Fiebre bien. continua. ¿Cómo? Fiebre continua. Que no se Bueno, baja. es lo que decía Leda. Recuerden que la fiebre en estos pibes se da siempre, es de baja magnitud. Salvo que vos digas fiebre persistente que no se resuelve con el consumo de antitérmicos, me lo vuelve a traer. Porque si yo digo, mira, hago 38 y me das paracetamol y me lo bajás a 36,5, bueno, me quedo tranquilo. El problema es cuando yo digo, che, hace 38,5 y le doy paracetamol y sigue en 38,2, 38,4, no está haciendo efecto. Entonces ahí sí está bueno decirle, la fiebre que no se resuelve con fármacos me lo trae, porque algo está pasando. Si no me responden las drogas, algo me está pasando. Profe, disculpe, ¿y se mantiene este régimen que dicen que tenés que tenerlo en casa tratando de regularle la temperatura por 48 horas antes de llevarlo? Eso depende, si aparece un signo de alarma, vos decís, estuvo en la guardia, no sé, hasta hoy a las 11 de la mañana, me dieron el alta, me dieron las pautas de alarma, llego a casa y a las 2 horas el pibe aparece noto que respira con dificultad, me vomita todos los alimentos, le escucho un ruido cuando respira, me cuesta despertarlo, cualquiera de esos criterios y lo tengo que volver a llevar. No puedo esperar 2 días, porque lo voy a llevar en una condición pero paupérrima. Hay que recordarle siempre a la familia. Uno le dice, mire, si todo va bien y no aparece ningún criterio de alarma, usted se queda en casa, pero yo en 2 días lo quiero volver a revisar. Pero vos le das las pautas de alarma. Pero si aparece cualquier cosa, una de todo lo que yo le estoy diciendo, me lo trae. Urgente, a la guardia. No importa que se vaya a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde vuelva. ¿Sí? Porque a veces pasa eso. Vos al niño en la guardia lo nebulizaste, le diste oxígeno con la nebulización, lo broncodilataste, le diste paracetamol, y el pibe se mejora. Sintomáticamente mejora. Entonces, a veces hay que hacer, estos chicos ya les dije, uno le hace el score, tiene un 4, tiene un 5,
lo nebulizás, lo mejorás, tener un rato para ver cómo se comporta, porque a veces uno le da el alta, entre comillas, para que se vaya a casa con pautas de alarma y te va a volver a las 3 horas, peor a como vino a la mañana. Entonces hay que ser muy cauteloso. Eso en pediatría generalmente se suele hacer, ser muy cauteloso. Un adulto, ustedes vimos ejemplos, ¿no? El hipertenso que le dan diurético y lo mandan a casa. Sí, durante 6 horas lo vas a tener con la presión por el piso, pero después va a estar hipertenso de vuelta. En los Puede niños, ser que regrese con una neumonía ya. no, eso es cuando pasa más el tiempo. Eso es un riesgo que tiene todo niño con bronquiolitis. Si a mí me viene un niño con bronquiolitis que debutó ayer, ayer empezó a tener dificultad, la mamá notó que le costaba comer, que empezó a estar con fiebre, con mucho moquito, que le cuesta respirar. Bueno, lo más seguro que sea una enfermedad viral, se lo determina como bronquiolitis, se hace una placa y se mira. Ahí no creo que haya una neumonía. Ahora, yo lo mando a casa y 48 horas después me lo trae la madre, me dice, no dejó de hacer fiebre, respira mal, y vos decís, ¿por qué no me lo trajo antes? ¿Sí? Ahí sí tengo que volver a hacer una placa y ver si ese chico no me está haciendo una neumonía. ¿Sí? Estamos hablando de una bronquiolitis que puede agravar, no una neumonía que aparece por primera vez sin bronquiolitis. ¿Sí? Claro, no, post-bronquiolitis, digo yo. Sí, post-bronquiolitis, sí, las enfermedades Porque en este virales. caso ya también se agregaría como signo de alarma esto postural que también se presentan en los adultos, que son los dolores. Sí, obviamente. El problema del lactante es que vos no podés determinar con claridad si el dolor torácico, dónde duele, no hay un dolor pleurítico como en el derrame. Lo único que te puede hacer sospechar que a la bronquiolitis se le asoció una neumonía es que a ella persistentemente esté febril, pero ya de alta magnitud, que insature persistentemente, que requiera un poco más de oxígeno, ¿sí? Que haya dejado de comer, vómitos, lo poco que coma lo vomite, todas esas cosas hacen mucho, y que haya disnea. Eso es muy típico ya de una neumonía instalándose. Bien. Gracias por los aportes y por las preguntas, porque a mí me sirve para poder explicar casos, ¿sí? Que ahora como no estamos yendo al hospital, los tenemos que inventar. Bien, vamos a la farmacología aplicada. Esta farmacología es conocidísima porque ustedes la vieron en farmacología, la vieron conmigo en primer año y seguramente la vieron en primero o segunda. Pero la vamos a repasar. Recuerden que la farmacología aplicada en cualquier enfermedad respiratoria infantil, sea bronquiolitis, que está bien que es la que más lo consume, pero las neumonías también, el asma, el EPOC del adulto, ¿sí? Vamos a ver que usamos las mismas drogas. Entonces estos temas te ayudan para que vos trabajes con un adulto con comodidad. Tenemos dos fármacos, dos familias de fármacos muy consumidos. Tenemos una familia que son los broncodilatadores y otro que son broncopreventivos o preventivos de la obstrucción bronquial, ¿sí? Y acá se separan las aguas rápidamente. Los preventivos de la obstrucción bronquial van de la mano de ¿cuáles? ¿De qué familia de drogas muy conocidas? Si yo les digo betametasona, hidrocortisona, dexametasona, ¿qué familia es? Los glucocorticoides. Perfecto. Recuerden, las drogas preventivas, ¿sí? De la obstrucción bronquial para tratamientos breves o prolongados son siempre los glucocorticoides, ¿sí? En cambio, las drogas de las familias broncodilatadoras, ¿sí? Que directamente tienen la función de broncodilatar, tenemos los agonistas beta-2-adrenérgicos, las metilcantinas, luego tenemos, ahí se me fue de la lengua, los anticolinérgicos como el bromodoperatropio. Acá tenemos una imagen, ahora la voy a ensanchar, ¿sí? Esta es la clasificación que estamos hablando, ¿no? Entonces tenemos antiinflamatorios, son los broncoprotectores, es decir, los que quieren prevenir, son los que consume el adulto temprano por la mañana, por la noche, ¿sí? Como la fluticasona, la budesonide, ¿sí?
Recuerden que son corticoides, ya hemos hablado de los corticoides, las propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladores, con el tema de los macrófagos. Todo eso se explicó, ya se explicó. Así que por favor revisen esos temas, porque ya lo hemos explicado en otros videos, ¿sí? Entonces, las propiedades de los glucocorticoides, como también sus efectos, ¿sí? Recuerden que estos medicamentos se pueden ser consumidos de forma inhalatoria o de forma vía oral o también parenteral endovenosa, ¿sí? En pediatría usamos mucho las fórmulas biorales, pero también las formas inhalatorias. Por ejemplo, la budesonida se nebuliza, entonces es por vía inhalatoria. En cambio, la prednisona, como también la betametasona, que acá no está, ¿sí? Porque la betametasona es viejita, por eso acá ya no está. La betametasona se consume por vía oral en gotitas, ¿sí? Recuerden que lo que es vía oral tiende a ganar rápidamente una concentración sistémica. En cambio, lo inhalado tiende a ser más topismo, efecto tópico, donde impacta la partícula de la droga, hace efecto, ¿sí? Por eso después aparecen problemas, ¿sí? ¿Qué problemas habíamos dicho que aparecían? Y yo les mostré fotos en un niño o a un adulto que se nebuliza con glucocorticoides y no hace una buena higiene oral. ¿Qué aparecía en la boca? En la lengua principalmente. ¿Las lesiones por hongos? Bien, ¿y cómo se llama ese hongo que aparece tan frecuentemente de la mano de los corticoides en la infancia? No son las cándidas, eso no. A uno solito habíamos dicho. El muguet, ¿sí? Muguet. Muguet, que aparece mucho en la infancia, en el adulto también, ¿sí? La candidiasis orofaringia o hasta oroesofágica se dan pacientes de larga data de consumo de corticoides, generalmente también se asocian otras enfermedades inmunomoduladoras, ¿sí? Pero en un niño o un adulto sanos que empiezan a consumir estos corticoides por un tiempo prolongado, el muguet es lo que aparece, ¿sí? ¿Y cuál era el tratamiento? Que yo les dije, bueno, cuando aparece el muguet, hay que emprender otro tratamiento, además de mantener la higiene oral, el cepillado, los colutorios, el bicarbonato de sodio si no tenés colutorio, como el Blackout, que es clorhexidina. Miren que todo esto es lo que me tienen que poder responder en un parcial, en los gabinetes que vamos a hacer. ¿Cuál es el tratamiento que habíamos dicho del muguet? Si yo digo tiene mucho, le vamos a dar un medicamento, que se toma, que se hace buchecito y se deglute. Si el chico es grande, perfecto. Muchas gracias, la nistatina, perfecto, me encantó. La nistatina es para ese tratamiento. Eso es cuando es topismo, me nebulizo, me hago los PAF. Pero también los glucocorticoides hay muchos que tienen problemas de efecto sistémico, ¿sí? ¿Y cuáles efectos sistémicos podían desencadenar cuando los tomo vía oral, los tomo endovenoso? ¿Qué efectos sistémicos pueden desencadenar los glucocorticoides? A ver, yo les digo uno, retención hidrosalina. Si yo retengo agua y sal, ¿qué puedo generar? ¿Que aumente qué signo vital? ¿La tensión arterial? Muy bien, entonces me expongo ¿a qué? A la Hipertensión arterial. A la hipertensión arterial, muy bien. El edema de Cushing, ¿sí? Ese rostro que se llama rostro cushingoide, les mostré que tiene la cara en forma de luna redonda, el cuello acompaña, ¿sí? Eso se llama síndrome de Cushing. Hirsutismo, es decir, crecimiento de vello facial en niños, en las mujeres, ¿sí? Ustedes mismos la otra vez me decían osteoporosis,
¿sí? Que también es un efecto a largo plazo del consumo de glucocorticoides, hiperglucemia, ¿sí? Por eso tengo que tener en cuenta eso. Un niño, un adulto que está tomando corticoides a larga data, y yo le hago una química y quiero conocer cómo está la glucemia en ayunas, porque no sé, sale el estudio y se me ocurre pedirlo, como mamá y papá tengo que avisarle al pediatra o al médico, mire que mi hijo toma glucocorticoides, mire que mi papá los toma, ¿sí? Porque si a mí me da una hiperglucemia, puedo pensar después que es diabético. Y no, es porque está tomando glucocorticoides. Bien, de los broncodilatadores, es decir, estos son los preventivos. En cambio, los que actúan broncodilatando las células lisas del músculo bronquial, recuerden todo esto, células lisas del músculo bronquial, ahí es donde hace efecto en estas drogas, tenemos los agonistas de receptores adrenérgicos beta 2, de acción corta y prolongada, los de corta es el salbutamol, es el más conocido. En cambio, de acción prolongada tenemos uno que se parece, se llama salmeterol. El salmeterol es de acción prolongada, pero no hay mucho en Argentina porque es caro. Lo que más consumimos de los agonistas de receptores adrenérgicos beta 2 es el salbutamol, que es de acción corta. Luego tenemos los anticolinérgicos. Y fíjate que la droga es el bromuro de hipertropio, ¿sí? Ustedes seguramente lo conozcan por su marca comercial más conocida. ¿Cuál es la más conocida? Atroven. Muy bien, el Atroven. Y recuerden que hay uno que se llama Conviven. ¿Y qué tiene el Conviven como marca comercial? Te lo dice el nombre, Conviven. ¿Combina qué? El hipertropio y salbutamol. Perfecto. El Conviven, como marca comercial, combina el bromuro de hipertropio con el salbutamol. ¿Por qué? Porque el bromuro de hipertropio promueve el sinergismo a el salbutamol, es decir, hace que el agonista tenga más efecto broncodilatador. Por eso se combinan, vienen juntos directamente. Si no lo tenés, es frecuente ver que el médico indica nebulizaciones cada 4 horas intercaladas con salbutamol y con bromuro de hipertropio, ¿sí? Cuando los intercala es porque está buscando ese sinergismo, ¿sí? Bien. Y también puede pasar lo siguiente, como todo agonista de los receptores adrenérgicos beta 2 promueven sistémicamente, porque yo me puedo estar nebulizando mucho, cuando yo nebulizo más de la cuenta o con dosis inapropiada, ¿sí? Hay un efecto sobre la actividad cardíaca. ¿Y cuál es ese efecto cuando yo me nebulizo mucho con salbutamol? La taquicardia. Muy bien, taquicardia. Después también el paciente se ve con lo que se llama temblor fino musculoesquelético, ¿sí? Uno lo nota porque sostiene el nebulizador y el paciente está temblando. Se llama temblor fino musculoesquelético. Vos le decís, ponga las manos así y vas a ver que está temblando. Si tienes ese signo, significa que el paciente se está intoxicando con salbutamol, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese consumo. Y también el exceso de salbutamol puede promover hipocalemia, ¿sí? ¿Qué significa hipocalemia? Potasio bajo. Muy bien, una concentración de potasio en sangre bajo, por debajo de los 3,5 milicovalentes litros. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a ver más adelante en la unidad de insuficiencia renal que lo usamos como tratamiento para la hipercalemia, pero no es el caso acá. Acá es el caso de, ojo, que te puede dar hipocalemia. ¿Y cómo te das cuenta que un paciente tiene hipocalemia? Acordate, la hipocalemia puede generar hipotonía muscular, ¿sí? Hipotonía muscular y formación de globo vesical. Son dos signos muy evidentes de la hipocalemia. Si vos lo estás monitorizando al paciente, la onda T del ciclo cardíaco se te aplana. ¿Ok? Bien, recuerden esos. Héctor, si sos tan amable el micrófono,
porque se está escuchando en acople. Gracias. Entonces recuerden, pacientes con hipocalemia, hipotonía muscular, globo vesical y aplanamiento de la onda T en el electrocardiograma. Muy bien. Otra medicación, pero ya está fuera de mercado casi porque se consume muy poquito, es vieja, pero ¿qué pasaba? Las metilcantinas. Las metilcantinas tienen una versión bioral, que es la teofilina, ¿sí? Esta se consume vía oral. Y luego tenemos la versión parenteral de esta misma familia de metilcantinas, que es un broncodilatador muy bueno, que es la aminofilina. ¿La escucharon alguna vez estas drogas? Teofilina, aminofilina. Sí, sí. Bien, buenísimo. La habrán escuchado en pacientes. Generalmente es una droga, es muy vieja en el mercado y se usó mucho tiempo en pacientes con asma que no revertían sus cuadros con otros broncodilatadores. Si vos le dabas salbutamol, no se le iba el broncoespasmo. Le dabas anticolinérgicos, no le pasaba nada. Le dabas corticoides, no le pasaba nada. Es decir, que eran refractarios al tratamiento convencional. Se dice así, cuando todo parece que no le funciona, vos tenés que decir, este paciente se está volviendo refractario al tratamiento conservador, ¿sí? Porque es lo típico. Entonces, en esos pacientes muy refractarios, se les daba las metilcantinas, que es una familia, ¿sí? Y hay dos drogas, la teofilina bioral y la aminofilina parenteral. ¿Cuál es el problema? Si bien son muy buenas broncodilatadores, tienen muchos efectos extrapulmonares. Entonces, esos efectos fuera del pulmón, extrapulmonares, estaban asociados a todos cardiovasculares. El paciente tenía taquicardias, arritmias auriculoventriculares, palpitaciones, hipotensión arterial. Entonces, tenías un paciente muy bien broncodilatado, pero tenías unos efectos extrapulmonares muy nocivos, ¿sí? Principalmente cuando eran parenterales. Igual así, todavía hay pacientes que requieren la teofilina, porque si nada te ayuda, tenés que darle un tratamiento, no puedes tener un paciente broncoobstruido de por vida. Entonces se busca una concentración mínima de teofilina que broncodilate y los efectos extrapulmonares sean los más chiquitos posibles. Muy bien. Con eso más o menos hemos hablado, y ya hemos hablado antes de los fármacos, no es la primera vez que lo estamos hablando, solamente hice específicamente los broncodilatadores y los antiinflamatorios, ¿sí? Los inhibidores de liberación de histamina no los usamos, los antagonistas mediadores tampoco los usamos para la farmacología de la bronquiolitis, ¿sí? Muy bien. Antes de empezar derrame pleural, me gustaría revisar las aerocámaras o cámaras espaciadoras, que nosotros usamos mucho en pediatría. Quizás el adulto, como aprenda a usar el MDI o el dosificador oral, no tenemos mayores inconvenientes. Pero en pediatría usamos lo que se llaman las aerocámaras, ¿sí? ¿Vieron alguna vez estos productos en algunos de sus hijos o familiares o niños? Sí, sí. Muy bien. La aerocámara, la función que tiene es, como esto de aprender a usar el dosificador en la boca es todo un aprendizaje, más al adulto hay que enseñarle, bueno, al niño más todavía. Y los chicos cuando son muy pequeñitos no saben o es muy difícil aprender a expirar prolongadamente primero y luego, ¿sí? Eso es para evacuar todo el espacio muerto posible y luego inspirar profundamente por la boca haciéndose el puff y después mantener la boca cerrada. Ese es un ejercicio que un adulto puede aprender y nosotros evaluar que lo haga bien. Pero si eso no sucede, en la infancia, que es cuando más ocurre, usamos las cámaras espaciadoras, ¿sí? Que lo que permite es que el producto se pueda aplicar vía cámara y que el niño, ventilando, llorando, respirando, mientras que la máscara cura el surco nasogeniano, la droga tarde o temprano termina por ser inspirada.
¿sí? Vamos a ver un video que es muy cortito que explica cómo se hace o cómo se utiliza la aerocámara. Esto es una aerocámara pediátrica. Las aerocámaras tienen que usarse siempre que uno utiliza un puff. Estos dispositivos disparan muy rápido y si yo lo hago directo en la boca, queda todo en el paladar. Entonces siempre que usamos estos dispositivos tenemos que usar una aerocámara, por más que seamos grandes o también los chicos, para que todo el remedio que yo tiro adentro pueda ir a los pulmones. Por eso es muy importante qué aerocámara. Tiene que tener válvulas, una válvula inhalatoria y una válvula exhalatoria. La nariz es un filtro y se queda con parte de la medicación, por eso es que conviene que respiren por la boca. Primero hay que agitar, colocarlo, se pone la mascarilla en la nariz y en la boca del paciente, tratando de que el tamaño sea el adecuado, porque hay de distintos tamaños según el tamaño del paciente. Se hace el disparo y se ve que la válvula nasal exhalatoria se mueva 10 veces. Digamos, son 10 respiraciones. En los casos que hay que hacer 2, se saca, se agita, se pone y se repite. Algo que también es muy importante es el lavado y el cuidado de la aerocámara. Una vez por semana o cada 15 días hay que lavarla. Se separan 3 pedazos, la mascarilla y la goma de atrás. Se puede sumergir en agua y detergente o incluso usar el lavavajillas. Y cuando se termina, se saca y se deja secar. Después, al terminar, se vuelven a poner los 3 pedazos, viendo de armarlo correctamente. Muy bien. Bueno, ese era el video que obviamente está accesible en la plataforma para que lo vuelvan a ver si alguno tiene dudas de cómo se usa y cómo se desarma y el mantenimiento del equipo de cámara espaciadora. Bueno, antes de pasar al tema que vamos a ver en esta última hora, porque hasta las 15 tenemos clase, es el tema de supuración pleuropulmonar. Recuerden, el tema neumonía lo ven ustedes solos a partir de la lectura que tienen acá, que se llama texto de la unidad 8. Acá está todo el texto de la unidad 8. Buscan el tema neumonía y lo leen ustedes, ¿sí? Recuerden repasar este tema, todo lo que es gasometría arterial, porque se evalúa en el parcial, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que ahora vamos a ver juntos es supuración pleuropulmonar. Ya hemos terminado bronquiolitis y ahora vamos a este tema que es muy conocido por ustedes, se da mucho en el adulto, por eso es tan importante entenderlo como una complicación de la neumonía, pero también vamos a ver que es una complicación de la insuficiencia cardíaca por motivos diferentes, pero que termina por aparecer y el cuidado es el mismo. Bueno, antes de avanzar a ese tema, vamos a hacer un descanso chiquitito, ¿sí? Y nos volvemos a ver en el lapso de 10 minutos. Así que a las 14 horas empezamos con el tema nuevo, ¿sí?